Hola, en este nuevo video vamos a hablar sobre la técnica de respuesta de frecuencia para realizar la sintonización de un lazo de control. Entonces, la técnica de respuesta de frecuencia es la técnica por medio de la cual se analiza la razón de amplitud o la razón de magnitud y el ángulo de fase con el fin de analizar cómo se comportan los componentes de un sistema de control cuando la frecuencia varía. Entonces, es decir, vamos a analizar cómo variando la frecuencia de respuesta de un sistema de control van a variar los demás componentes. Entonces, primero tenemos que partir de un sistema de control. Entonces, en el sistema de control tenemos el controlador, la válvula, el proceso y el transmisor. En este caso vamos a ver cómo varía la señal de salida, que es la que registra el transmisor, y con respecto a la señal que le ingresó a la válvula. Entonces vamos a ver cómo cuando yo hago una variación en la válvula, ya sea de apertura o de cierre o iso porcentual, vamos a ver eso en qué me afecta la señal de salida del transmisor. Entonces primero pues vamos a definir entonces unos términos. Entonces primero tenemos X0, que era la señal de entrada a la válvula, Y0, que es la señal de salida del transmisor, y un ángulo θ que corresponde al ángulo de fase, es decir, en qué tiempo yo doy mi respuesta, mi señal de entrada a la válvula, y en qué tiempo tengo mi respuesta. Entonces ese ángulo va variando de acuerdo al tipo de señal que tengamos. En este caso son señales sinusoidales. Entonces primero vamos a definir tres términos importantes. Razón de amplitud, que nos relaciona la variable de salida con respecto a la variable de entrada, la razón de magnitud, que nos relaciona esa razón de amplitud con respecto a la ganancia del lazo de control, y el ángulo de fase que ya mencionamos a que hacía referencia el ángulo de fase, que es esa diferencia entre el inicio de la respuesta de entrada y la respuesta de salida. Entonces, para esto entonces tenemos una opción de transferencia G1 de S. Lo que vamos a hacer es como lo mismo que hicimos en sustitución directa, reemplazar S por IW. Entonces vamos a tener al final que esa función de transferencia tendrá una parte real y una parte imaginaria. Entonces, ¿cómo hallamos la razón de amplitud? Como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado en función de W más la parte imaginaria al cuadrado en función de W. Igualmente el ángulo θ como la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces, ahora digamos que tenemos una función de transferencia con varias funciones de transferencias incluidas. Entonces, G1, G2, G3, G4. Entonces, la razón de amplitud será el producto tanto de los numeradores como el producto de los denominadores, mientras que el ángulo θ en función de la frecuencia será la suma de los ángulos del numerador menos la suma de los ángulos del denominador. En este caso, entonces, para analizar el sistema y la estabilidad, entonces se dice que cuando RA es mayor o igual a 1 y cuando θ es igual a menos pi, el lazo es inestable. Para analizar otros términos tenemos lo que se conoce como margen de ganancia y rango de fase. Cuando se cumplen estos términos es porque el sistema está estable. Entonces primero el margen de ganancia nos relaciona la K del controlador última con respecto a la KC del controlador, y el ángulo de fase, ese ángulo de fase con respecto a un ángulo de 180. Entonces, si tenemos este lazo de control en el cual tenemos ya reemplazado el proceso, el sensor, la válvula, y tenemos la ganancia del controlador, vamos a determinar el KC de este sistema. Tenemos como en la función de transferencia, tenemos cuánto es el margen de ganancia, que es 1.5, y tenemos que 0.1S más 1 sobre 10S más 1 por 3S más 1 por 30S más 1. Entonces, ¿qué fue lo primero que dijimos? Pues vamos a hallar el RA de cada una de las funciones. Entonces, ¿cómo sería el primer RA? Entonces dijimos que el RA era igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, la parte real es 1, 1 al cuadrado 1, la parte imaginaria es 0,1, W al cuadrado sería 0.01 W al cuadrado. Y el ángulo sería la tangente a la menos 1 de W. Igualmente, entonces la parte imaginaria era 0.1 W sobre la parte real, que es 1. Igualmente lo hicimos para 10S más 1, para 3S más 1 y para 30S más 1, cumpliendo el valor de RA y el ángulo θ. Ahora, finalmente, obtenemos el valor completo para RA, que recuerden es la multiplicación del numerador sobre la multiplicación del denominador, y el ángulo θ es igual a la suma del numerador menos la suma del denominador. Entonces, en este caso vemos cómo es cada una de las tangentes a la menos 1 que nos va a dar el ángulo. Entonces, ya teniendo estas funciones, vamos a proceder a analizar la estabilidad del lazo. ¿Qué es analizar la estabilidad del lazo? Es mirar en qué valor W es igual
ese ángulo es igual a menos pi. Entonces, en el primero tenemos dos variables, Kc último y W, la frecuencia, no podemos hallar una. Pero en la siguiente, la del ángulo, sí podemos hallar W. Entonces, si hallamos W para igualarlo a menos pi, que es cuando el lazo se vuelve inestable, obtenemos que W es igual a 0.2236 radianes por segundo. Mientras que la Kc última, entonces si reemplazamos en la primera, obtenemos que Kc última será igual a 20. Entonces, ya tenemos los parámetros límites del proceso. Ahora vamos a determinar Kc. ¿Cómo hallamos Kc? Con el margen de ganancia que obtuvimos, que era Kc última sobre Kc. Es decir, Kc es igual a 13.3. En este caso vamos a considerar adimensional, suponiendo que entra una variable de señal eléctrica y sale una señal eléctrica. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.